En una España donde una sola palabra podía costarte la libertad, hubo un cantautor que decidió no callarse. Una noche, frente a un micrófono viejo en un pequeño teatro clandestino de Madrid, Luis Pastor se atrevió a cantar unos versos que ningún artista de su generación se habría atrevido a pronunciar en público. El público se quedó helado. Nadie se movió. Nadie respiró, porque todos sabían lo que significaba ese gesto. En un país vigilado, censurado y castigado por cualquier señal de desafío, aquellos versos eran dinamita. Minutos después, mientras los aplausos aún temblaban, alguien avisó que la policía rondaba la zona. Se apagaron las luces. Se cerraron las puertas, y muchos entendieron que aquella noche podía ser el final de una carrera que apenas empezaba. ¿Cómo un joven de Vallecas había llegado a convertirse en una amenaza para las autoridades? ¿Por qué su voz suave, casi tímida, podía generar tanto miedo en un régimen que parecía invencible? Los informes de la época lo describían como un artista peligroso. Un cantautor que no gritaba pero que decía demasiado, que cantaba sobre los barrios obreros, sobre los que no tenían voz, sobre la vida real que el poder quería esconder. Y cada canción se convertía en un acto de resistencia, en un recordatorio de que la música podía derribar muros mucho más altos que los de piedra. Hoy descubrirás qué ocurrió realmente con aquel joven que nació entre pobreza, ilusión y rebeldía. Hoy conocerás la verdad completa. Luis Pastor nació en Vallecas, un barrio obrero que en aquellos años era sinónimo de lucha diaria, de familias numerosas y de calles donde la vida se aprendía rápido. Su infancia estuvo marcada por la austeridad. Las casas eran pequeñas, los recursos escasos y la esperanza parecía siempre un poco más lejos que el horizonte. Pero en medio de esa dureza, había algo que nunca faltaba. La solidaridad entre vecinos, el calor de una comunidad que sobrevivía unida, y la música que se colaba por las ventanas en las tardes de verano. Su familia pertenecía a esa España trabajadora que se levantaba antes del amanecer y volvía a casa con las manos cansadas y el cuerpo agotado. Su padre era albañil, y su madre se ocupaba del hogar mientras intentaba estirar lo poco que tenían para alimentar a todos. En muchas ocasiones, Luis recordaría que fue en esas horas tranquilas de la tarde, cuando el barrio parecía detenerse, donde empezó a descubrir que la música podía ser un refugio. El país vivía todavía bajo la sombra del franquismo. Cualquier expresión artística que rozara la crítica social era vigilada, recortada o directamente prohibida. Los cantautores eran vistos como un riesgo, como mensajeros capaces de abrir ventanas donde el régimen quería mantener puertas cerradas. En ese clima de silencio impuesto, los jóvenes de barrios humildes aprendían a leer la realidad con cuidado, a observar lo que no se podía nombrar y a sentir lo que no se debía expresar. Luis no creció rodeado de lujos ni de instrumentos caros. Su primera guitarra llegó casi por accidente. Un objeto prestado, desgastado, que había pasado por demasiadas manos antes de llegar a las suyas, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Mientras otros niños soñaban con escapar del barrio, él descubrió que podía contarlo, que podía convertir sus vivencias, su entorno y la vida de la gente común en versos que respiraban verdad. Años más tarde confesaría que Vallecas fue su verdadera escuela. Allí aprendió a observar, a escuchar, a entender que las historias más poderosas no nacen en los grandes teatros, sino en las calles donde la gente lucha por vivir cada día. Su sensibilidad artística fue moldeada por ese paisaje humano, por los obreros que regresaban cubiertos de polvo, por las mujeres que sostenían hogares en silencio, por los jóvenes que buscaban un futuro entre muros grises. Como muchos jóvenes de la época, descubrió la música comprometida gracias a pequeñas reuniones clandestinas donde se compartían discos que no podían sonar en la radio, canciones latinoamericanas, voces que hablaban de libertad, de justicia, de dignidad. Aquellas melodías despertaron en él algo profundo, una convicción. La idea de que cantar no era simplemente crear belleza, sino nombrar lo que otros no podían decir en voz alta. El primer paso hacia su identidad como artista nació en esa tensión entre lo que vivía y lo que soñaba. En una España silenciosa, él aprendió a escuchar el murmullo de la resistencia. En un barrio olvidado descubrió que la pobreza podía convertirse en poesía. Y en una familia humilde, comprendió que la dignidad era el único patrimonio que nadie podía arrebatar. Toda su obra, desde el principio, brota de esa raíz. Luis Pastor nunca buscó ser un ídolo ni una estrella. Su ambición era otra: contar su tiempo, contar su gente, ser la voz que traducía el corazón de las calles. Su origen no fue una limitación, sino la fuente de su fuerza. El camino de Luis Pastor hacia la fama nunca fue rápido ni sencillo. Fue un ascenso construido a base de convicción, pequeños escenarios y una determinación que no parecía propia de un muchacho tímido y reservado.
Su primera oportunidad real llegó en los círculos culturales alternativos de Madrid. Eran espacios modestos, a veces escondidos en sótanos o en salones prestados, donde jóvenes artistas se reunían para cantar lo que no podía pronunciarse en la calle. Allí, por primera vez, Luis descubrió que su manera de decir las cosas era distinta. No levantaba la voz. No buscaba provocar con gestos exagerados. Simplemente cantaba con una sinceridad que atravesaba cualquier barrera. Sus letras hablaban del barrio, de la vida real, de los trabajadores, de las madres que llevaban el peso de hogares enteros, de los jóvenes que buscaban una salida en medio del miedo y la incertidumbre. Aquella honestidad llamó la atención de un pequeño grupo de músicos y promotores que empezaron a invitarlo a encuentros cada vez más concurridos. Fue en uno de esos recitales donde un productor independiente reconoció en él algo que empezaba a escasear en la España controlada de aquellos años. Una voz limpia, una mirada auténtica. Un mensaje que vibraba en la misma frecuencia que los corazones silenciosos del país. Esa conexión emocional comenzó a expandirse lentamente, primero por Madrid, luego por otras ciudades donde la canción de autor se había convertido en un refugio para quienes buscaban expresar sus inquietudes sin temor. Sus primeras grabaciones no tenían grandes arreglos ni orquestaciones ambiciosas, eran austeras, casi desnudas, una guitarra, su voz y unas letras que parecían escritas a la luz de una farola en Vallecas. Sin embargo, esa desnudez artística fue precisamente lo que lo hizo destacar. Cuando sus canciones llegaron a los primeros programas de radio nocturnos, el público sintió que estaba escuchando algo que no sonaba a consigna ni a propaganda, sino a vida cotidiana. Con el tiempo, Luis comenzó a llenar pequeños teatros. No eran grandes auditorios, pero sí espacios donde la emoción se condensaba, donde cada palabra encontraba eco en la respiración contenida de los espectadores. Sus conciertos se convirtieron en encuentros íntimos, momentos en los que la música servía de puente entre el artista y una audiencia que necesitaba escuchar verdades envueltas en melodía. El momento decisivo llegó cuando una actuación suya fue comentada por críticos culturales que veían en él el nacimiento de una nueva sensibilidad. Una que no buscaba el enfrentamiento directo, pero que irradiaba una fuerza capaz de incomodar al poder. Luis Pastor no se presentaba como un rebelde clásico. No gritaba consignas ni señalaba culpables. Su revolución era silenciosa. Una revolución que atravesaba el alma en lugar de los muros. A mediados de la década, su nombre ya circulaba con fuerza dentro de los ambientes artísticos más inquietos. Su figura empezaba a asociarse con la canción social, con una música que hablaba de justicia sin nombrarla, con un lenguaje metafórico que burlaba la censura y alcanzaba a quienes entendían que cada verso escondía una verdad. Los jóvenes lo escuchaban porque se veían reflejados en él. Los trabajadores lo seguían porque reconocían en sus letras la dureza de su rutina. Los intelectuales lo defendían como un símbolo de sensibilidad en tiempos de silencio. Y poco a poco, sin buscarlo, Luis Pastor se vio convertido en un referente. Lo que parecía un camino hecho de pasos tranquilos, se transformó en un fenómeno que despertó interés y también preocupación, porque mientras más gente lo escuchaba, más evidente se hacía que sus canciones no eran solo canciones, eran crónicas de un país que empezaba a sentir que el cambio era posible. Sin embargo, toda ascensión tiene un momento decisivo, un giro inesperado. Una sombra que se proyecta justo cuando la luz parece más brillante. En el caso de Luis Pastor, ese giro estaba a punto de llegar, porque lo que parecía gloria serena pronto se convertiría en su mayor prueba. El crecimiento artístico de Luis Pastor coincidió con un momento en el que la censura española vivía su etapa más desconfiada. Cualquier artista que despertara emoción colectiva era observado con lupa. Las autoridades sabían que la música podía convertirse en un arma tan poderosa como cualquier discurso político. Y en el caso de Luis, esa sospecha aumentaba a cada recital que llenaba, a cada verso que resonaba en los barrios obreros, a cada canción que ponía palabras a lo que muchos callaban por miedo. La tensión estalló una noche que, con el tiempo, se convertiría en una de las más recordadas de su carrera. Fue durante un concierto que no tenía nada de extraordinario, al menos en apariencia. El teatro estaba lleno. El ambiente era íntimo, expectante. Luis estaba sereno, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Comenzó el recital con sus canciones habituales, las que hablaban de calle, de vida, de memoria, hasta que llegó el momento de interpretar una pieza nueva, una canción más directa, más afilada, que denunciaba la pobreza y el abandono de los barrios periféricos. Cuando la tocó por primera vez, algunos espectadores sintieron un escalofrío. No era solo por la fuerza del mensaje, sino porque se intuía que aquellas palabras podían incomodar en lo más alto. Al terminar la canción, el silencio fue casi inquietante. Luego, el teatro explotó en aplausos. Aplausos que no solo celebraban la belleza musical, sino el coraje. Ese tipo de aplauso que llama la atención de quienes vigilan desde la sombra. Pocos días después, comenzaron las llamadas. Advertencias veladas. Comentarios ambiguos. Invitaciones a presentarse ante funcionarios culturales.
Luis notaba que algo había cambiado. La censura, que hasta entonces había sido una presencia distante, empezó a sentirse cercana, palpable, casi respirándole en la nuca. Algunas emisoras dejaron de poner su música sin explicación. Ciertos programadores culturales, antes entusiastas, de pronto no podían confirmarle fechas. La situación empeoró cuando una de sus actuaciones fue interrumpida abruptamente. Alguien informó que ciertas autoridades consideraban su repertorio como inadecuado para el momento político. No hubo detenciones, pero sí un mensaje claro. Habían tomado nota de su nombre, de su voz, de su influencia creciente. Para un artista como Luis Pastor, la censura no era una simple traba administrativa, era un golpe emocional, un recordatorio de que cantar la verdad tenía un precio. Sus canciones comenzaron a ser revisadas con más severidad. Algunas letras no pasaban el filtro, otras eran autorizadas solo después de modificaciones que las despojaban de su esencia. En más de una ocasión, sintió que estaban intentando convertir su música en algo dócil, inofensivo. El punto álgido de la crisis llegó cuando uno de sus discos encontró trabas para su publicación. El material estaba listo, las canciones estaban grabadas, el público esperaba algo nuevo de él, pero los organismos encargados bloquearon el lanzamiento. Luis se sintió atrapado en un laberinto donde cada puerta parecía cerrarse antes de que pudiera tocarla. Fue un golpe devastador. No solo profesionalmente, sino en lo más íntimo de su identidad. La música era su forma de respirar. Silenciarlo equivalía a cortarle el aire. Los meses siguientes fueron especialmente duros. Algunos compañeros de profesión se distanciaron por temor a represalias. Ciertas colaboraciones se desvanecieron sin motivo aparente. Luis comenzó a experimentar una mezcla de frustración y tristeza. No quería renunciar a su verdad, pero tampoco deseaba poner en riesgo a quienes estaban a su alrededor. Esa tensión interna lo acompañó en cada paso. Mientras tanto, el ambiente político del país comenzaba a resquebrajarse. Cada día surgían señales de que el final de una época se acercaba. Sin embargo, en ese periodo incierto, la censura se volvía todavía más imprevisible. Podía ser permisiva un día y estricta al siguiente. Esa falta de coherencia hacía que los artistas vivieran en un estado de alerta constante. Luis Pastor, con su sensibilidad y su espíritu honesto, fue especialmente vulnerable a ese vaivén emocional. Hubo noches en las que se cuestionó si valía la pena seguir luchando contra un muro tan sólido. Otras veces, la respuesta llegaba sola, en forma de una carta de un seguidor, de un gesto de apoyo en un concierto, de una mirada cómplice en un bar donde alguien le ofrecía un gracias silencioso. Esos momentos lo mantenían en pie. Pero el desgaste era evidente. La crisis no fue explosiva. No hubo un único evento que lo destruyera. Fue un goteo constante. Un desgaste silencioso que amenazó con borrar su voz del mapa cultural. La censura lo había cercado. Las dudas lo perseguían. El país cambiaba, pero el miedo seguía presente. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando el silencio parecía invadirlo todo, algo inesperado empezó a abrirse paso. Una nueva fuerza, una nueva fase. Una posibilidad de reinventarse que surgiría precisamente de ese periodo oscuro que lo había puesto al borde del abandono. La sombra de la censura dejó heridas profundas en Luis Pastor. Después de ver proyectos paralizados, canciones mutiladas y puertas cerradas sin explicación, llegó un periodo en el que su nombre parecía desvanecerse del panorama público. No fue una caída abrupta, sino un descenso lento. Un silenciamiento progresivo que desgasta más que cualquier golpe inmediato. Era como si el país entero hubiera decidido moverse hacia adelante, mientras él quedaba atrapado entre dos épocas. Durante meses, Luis sintió cómo su relación con la música se debilitaba. Escribir se le hacía pesado, cantar le generaba dudas. Había noches en las que, guitarra en mano, no lograba encontrar la voz que antes surgía con naturalidad. Era el efecto acumulado de años luchando contra barreras invisibles, de vivir entre la inspiración y el miedo, entre la verdad y las consecuencias. Pero incluso en esos momentos oscuros, había algo que no se apagaba del todo. Un pequeño resplandor que regresaba cada vez que reencontraba a su gente, a los vecinos de barrios humildes, a quienes siempre habían sido el alma de sus canciones. En ellos descubrió una verdad esencial. Su caída no significaba el final, sino una pausa. Un tiempo de silencio que, sin saberlo, lo preparaba para renacer. Esa reinvención comenzó de manera íntima. No en un escenario ni en un estudio, sino en su propia casa, con una libreta vieja y una guitarra que lo había acompañado desde los inicios. Empezó a escribir sin pensar en censores ni en discográficas. Escribió para sí mismo, para sanar, para reencontrar su voz sin presiones. Y poco a poco las letras volvieron a fluir. No eran las mismas de antes, tenían algo nuevo, una madurez forjada en el dolor, una profundidad nacida de haber mirado al abismo y seguir de pie. Al mismo tiempo, España empezaba a transformarse. El clima político cambiaba.
La sociedad reclamaba libertad con más fuerza. Se abrían espacios culturales donde la canción de autor volvía a respirar. Y en ese renacer colectivo, Luis encontró el impulso que necesitaba. Su figura, que había quedado en un segundo plano, comenzó a recuperarse. Programadores culturales volvieron a llamarlo. Algunos de sus discos que habían quedado paralizados finalmente encontraron salida. Su vuelta a los escenarios no fue triunfal en lo superficial, pero sí en lo humano. Los teatros eran más pequeños que antes, pero la emoción era mayor. El público acudía no solo para escuchar sus canciones, sino para acompañar a un artista que había sobrevivido sin rendirse. Cada concierto era una celebración silenciosa. Una afirmación de que la voz que habían intentado callar seguía viva. Luis Pastor entendió entonces que su reinvención no consistía en cambiar su estilo ni adaptarse a modas. Consistía en volver a su esencia, pero con una mirada más amplia. La lucha por decir la verdad seguía allí, pero ahora estaba acompañada de una serenidad nueva, de una conciencia más clara de su papel en un país que había aprendido demasiado sobre el silencio. Su caída había sido dolorosa, su regreso humilde pero luminoso, y en ese equilibrio entre la herida y la esperanza, su música se volvió más profunda, más humana, más necesaria. El legado de Luis Pastor no se mide en cifras de ventas ni en titulares estridentes, su importancia reside en algo más profundo. Su obra forma parte de la memoria emocional de un país que atravesó décadas de silencio, miedo y transformación. Para muchos, su voz fue una brújula en tiempos de confusión. Un recordatorio constante de que la dignidad no es negociable, y de que incluso la canción más sencilla puede iluminar rincones oscuros de la historia. Con el paso de los años, sus letras se convirtieron en testimonio vivo de una generación que aprendió a resistir sin levantar la voz. En cada una de sus canciones hay un pedazo de Vallecas, de los trabajadores que llenaban los trenes al amanecer, de las familias que luchaban por un futuro más amable, de los jóvenes que soñaban con una libertad que parecía inalcanzable. Luis Pastor supo transformar la experiencia colectiva en poesía musical, en versos que sobreviven al tiempo porque nacieron de la verdad. A medida que España avanzaba hacia la democracia, su figura adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo un artista que había desafiado la censura, era también un puente emocional entre dos épocas. Representaba el tránsito entre la España reprimida y la España que empezaba a respirar sin miedo. Muchos jóvenes de generaciones posteriores descubrieron en él una referencia ética, un símbolo de coherencia artística, un ejemplo de cómo mantenerse fiel a uno mismo en medio de las presiones externas. En los programas culturales y en los círculos musicales, su nombre se menciona junto al de otros grandes cantautores que ayudaron a construir una identidad musical basada en la sinceridad. Lo que lo distingue es su capacidad para hablar desde la ternura sin perder firmeza, desde la humildad sin renunciar a la profundidad, desde la memoria sin caer en el resentimiento. Esa combinación le permitió conectar con públicos diversos, desde obreros que lo escuchaban como a un compañero más, hasta estudiantes que encontraban en él una voz cercana, honesta, libre de postureo. Con el tiempo, algunos de sus temas se convirtieron en himnos intimistas, canciones que las familias transmiten de generación en generación, melodías que suenan en casas, plazas y pequeños teatros donde la música mantiene su esencia artesanal. Luis Pastor no fue un ídolo de masas, fue algo más duradero, una presencia constante, un compañero de camino que acompaña sin imponerse. Su legado también se refleja en la influencia que ejerció sobre artistas más jóvenes. Muchos cantautores han confesado que descubrieron su vocación al escuchar sus primeras grabaciones, que su manera de plantear la canción como un espacio de verdad emocional les enseñó a escribir sin artificio. Su herencia no es una técnica ni un estilo, sino una actitud, la idea de que cantar es un acto de responsabilidad, que cada palabra lleva un peso, que un artista debe respetar al público ofreciéndole autenticidad en lugar de ruido. En el ámbito cultural, Luis Pastor se ha convertido en una referencia imprescindible para comprender la evolución de la música social en España. Su obra es estudiada en universidades, mencionada en documentales y revisitada por investigadores que buscan entender cómo la música puede actuar como espejo de un país. Él representa la fibra sensible de la resistencia cotidiana, el relato de quienes no hicieron historia desde los despachos, sino desde las calles, los barrios y los escenarios pequeños. Hoy, cuando se escucha una de sus canciones, no se escucha solo a un artista, se escucha a una época entera. Se escucha el eco de las luchas invisibles, los temores compartidos, las heridas que tardaron en cicatrizar. Su música nos recuerda que la libertad cultural no nació de un día para otro, que artistas como él pagaron un precio emocional y artístico para que las generaciones futuras pudieran expresarse sin miedo. Por eso, cuando se habla de la memoria cultural de España, su nombre aparece inevitablemente, no como figura monumental, sino como presencia cálida que permanece a pesar del tiempo. Su legado vive en cada persona que alguna vez encontró consuelo o fuerza en sus versos, en cada músico que aprendió a escribir con el corazón, en cada barrio que se reconoció en sus melodías.
Luis Pastor no fue una estrella fugaz. Fue una luz constante. Una que sigue iluminando el camino de quienes buscan belleza en la verdad y valentía en la ternura. La historia de Luis Pastor no es la historia de un hombre que buscó la gloria. Es la historia de alguien que eligió la verdad aunque esa elección le costara silencios, censuras y noches de duda. Mientras otros corrían hacia la fama, él caminó hacia la honestidad. Mientras algunos buscaban escenarios más brillantes, él buscó palabras más justas, y esa coherencia, esa fidelidad a sí mismo, es lo que lo convirtió en algo más que un artista. Lo convirtió en un símbolo. Hoy, cuando miramos su trayectoria completa, entendemos que su mayor victoria no fue llenar teatros ni publicar discos que desafiaron los límites impuestos. Su verdadera victoria fue demostrar que la música puede ser un refugio, que puede ser un acto de resistencia, que puede convertirse en el lenguaje más puro de un país que aprendió a levantarse después de tanto silencio. Luis Pastor no fue una estrella fugaz que cruzó el cielo para desaparecer. Fue un mito sereno, una luz que siguió brillando incluso cuando quisieron apagarla. Y su voz, esa voz nacida en un barrio humilde, sigue recordándonos que la dignidad es música, que la memoria es un canto, y que la verdad, cuando se canta con el corazón, nunca muere. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.